Y entonces el escándalo crece en el país, doctor Fernando, porque aquí no hay plata para nada, pero sí para poder cumplirle los deseos a Gustavo Petro, que quería ser protagonista en una película, ¿no? No en cualquier cosa, en una película. Como si no hubiera tiempo suficiente o no le faltara tiempo para gobernar, el personaje se ha vestido De prócer de la independencia, hágame el favor. sí. Hágame el favor. Semejante bandido de prócer de la independencia era lo que nos faltaba. Muchos llegamos a pensar que encarnaría el papel de Simón Bolívar, pero resultó que no. Resulta, doctor Fernando, que Petro negó, veamos el trino que le escribe a La Silla Vacía, creo que es a La Silla Vacía, donde él niega ser el personaje que ordena la película. Aquí está. La Silla Vacía escribió, Gustavo Petro dice que solo salió 5 segundos en la película que ordenó filmar sobre la historia del almirante José Padilla, héroe afro de la independencia. Y sale Gustavo Petro a contradecirlos. No, señores de La Silla Vacía, no desinformen. Yo no ordeno hacer películas. La conmemoración de los 200 años de la Fuerza Naval es una ley de la República, República con minúscula. Y la película de José Prudencio Padilla es la mejor conmemoración. Se trata del gran almirante Guajiro, constructor de la independencia. Pues bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la ministra de Comunicaciones. A ver quién miente, La Silla Vacía o Gustavo Petro. Veamos qué dijo la ministra. El señor presidente pueda ver esto porque también, Holman, tengo que confesarlo, fue una de las tareas que el señor presidente encomendó que lo hiciéramos en el ministerio, y hoy que veo materializado este sueño, almirante, soy una amante de la historia, una apasionada por mi país, y soy una colombiana orgullosa de la historia y de la cultura de mi país. Muy bien. Entonces, ¿quién ordenó hacer la película? Pues Gustavo Petro, doctor Fernando. Gustavo Petro se le ordenó a esta señora que está ahí. Hicieron la película y votaron 15 millones de dólares. ¿Es la suma? 15.000 millones de pesos, 4 millones de Ah, dólares. 4 millones de dólares. Muy Sí, bien, señor. muy bien. El presupuesto de la película es de 15.000 millones de pesos, 8.000 millones de pesos los entrega el Fondo del Ministerio de Tecnologías y de la Información. Y los para otros, representar a José Prudencio Padilla traen a un gringo. un gringo que no es cualquier gringo, es un sujeto que en el 97 recibió un Oscar, pero doctor Fernando tiene múltiples denuncias por agresiones sexuales y ha sido condenado por agresor sexual. Bueno, ese es el héroe. Ese es el héroe. Escuchemos los detalles de la película que ayer los entregó Holman Morris. A ver, quiero decir algo, espero que no suene muy feo, pero no hay un lambón más grande que ese. Escuche lo que dice Holman Morris. Les voy a contar la historia de esta fotografía. Raúl Moreno, un hombre que es hoy el secretario privado de la presidencia y un hombre apasionado por el cine, y la ministra de Comunicaciones, Karina Murcia, y este humilde servidor, Holman Morris, le propusimos al presidente de la República que en el marco de la película que se está rodando sobre la vida de nuestro gran prócer de la independencia, el almirante Padilla, negro y guayú, negro e indígena, que llegó a ser prócer de la independencia, le dijimos al presidente, lo convencimos, porque él no quería, lo convencimos de que saliera en una pequeña escena en la película de Padilla. Eso en la historia del cine, en la cinematografía, se conoce con el nombre de cameo. ¿Qué es un cameo? Y se lo inventó Alfred Hitchcock, que él escribía sus películas, era el director, guionista, y en alguna escena él aparecía. Él aparecía o fumando, o recostado en una pared, y jugaba y ponía a sus seguidores en qué momento, en qué escena aparezco yo. Y eso se convirtió en una tradición en el cine, el director creo que de Piratas del Caribe. Entonces el cameo con Petro en la película en la que trae a un agresor sexual a que represente a José Prudencio Padilla, negro e indígena, ¿no? Colombiano. Negro, guajiro, descendiente de guayús, mulato. Muy bien. Traen a un norteamericano para que represente el papel. Para que lo represente. Ayer alguien con mucha razón me decía, doctor Fernando, ¿por qué no le pidieron a Bruno Díaz, por ejemplo? Bruno Díaz, un hombre negro, gran actor que denunció que su hijo se suicidó por un pleito que tenía con Gustavo Bolívar,
De pronto esa es la razón por la que no traen a un hombre como él. Pero además, ¿qué dicen todos estos actores que en la época de elecciones apoyaban a rabiar a Gustavo Petro? Veamos, hay una imagen de los actores que apoyaban tanto a Gustavo Petro y decían que con Petro sí iba a haber cultura, iba a haber oportunidades para los actores. Pues muy bien, parte del presupuesto para los actores se fue en esta película. En una sola película, doctor Fernando, el presupuesto para los actores de Colombia. Y ahí estaban personajes como Rubiano, estaban personajes como Román, bueno, y otros actores que decían que este sí que era el cambio, que esto debería ser una maravilla. Pues no, los dejaron sin presupuesto, porque el presupuesto se lo están pagando a un actor. Aquí está la fotografía. Estos son actores de estos que apoyaban a Petro porque era el cambio. A estos no les dieron presupuesto, les trajeron tanto estiman la actuación de los colombianos que tuvieron que traer a un actor norteamericano. El escándalo, doctor Fernando, escándalo que recoge inclusive en el mundo, el país de España recoge la noticia y hace el reporte de cómo traen a un gringo, un norteamericano para hacer la película. Entonces José Prudencio Padilla hablando inglés. Hablando inglés. Sí, Qué señor. maravilla, qué maravilla. Bueno, muy bien. El escándalo de la semana. ¿Entenderán los colombianos lo que eso significa? No. El escándalo de la semana es la compra de votos de más. Este es un subescándalo. La compra de votos, y es que lo que se ha dicho alrededor, doctor Fernando, del asunto de la compra de votos es que van más de 1.700 millones de pesos. Eso no vale la pena. ¿Qué tal los contratos que celebraron antes de la ley de garantías? Eso es compra de votos. Y hablando de elecciones... ¿Recuerda cuánto fue eso? ¿Cuántos fueron los contratos que se celebraron, el valor de los contratos antes de la ley de garantías? Perfectamente, 36 billones de pesos en contratos en el mes de enero. Ahí está. Ese sí es la compra de votos. Ahí está. Y hay cifras distintas, pero doctor Fernando, partió la Contraloría de la entrega de 2 billones de pesos, aún en jornada, en época de veda de contratos, que es la famosa ley de garantías. 2 billones de pesos. Más de 14 billones de pesos entregó Gustavo Petro a dedo en contratos directos. Compra de votos. Compra de votos. Muy bien. Ahora hablemos de el tema que no es menor, doctor Fernando, una cantidad de hechos de violencia en el país en el marco de estas elecciones. Creo yo que no había habido unas elecciones tan violentas en Colombia en muchísimo tiempo, en el gobierno de la vida en este caso. Hernán Penagos, el registrador, se ha referido a la preocupación por asesinatos y atentados terroristas contra candidatos en esta fase electoral. Que se presente. Eso sí, nos preocupa lo que ha ocurrido en los últimos días, el asesinato a miembros de la fuerza pública que estaban en ejercicio de su tarea y de cumplimiento de los deberes del Plan Democracia y otros hechos que obviamente rechazamos, pero frente a los que hay que decir que se está trabajando y obviamente aquí lo que nos corresponde es entre todos articularnos para el buen suceso del proceso. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, se refirió, doctor Fernando, a este proceso electoral al que Gustavo Petro ha teñido de dudas y todo el tiempo dice que habrá un fraude electoral. Qué interesante, porque las Cortes, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral le envían un mensaje a Gustavo Petro para que respete la institucionalidad. Escuchemos. Se desarrolló una reunión institucional para conversar sobre las garantías y la transparencia en las elecciones que comienzan el próximo domingo 8 de marzo y una de las conclusiones de la reunión es la confianza que existe en el proceso electoral y en las personas que lo supervisan. De manera particular se destacó cómo en el proceso electoral intervienen por una parte los ciudadanos del común, quienes son los jurados de votación y desarrollan una parte importante en el proceso y en la suscripción de las actas, pero también por parte de los jueces, que son quienes finalmente realizan el escrutinio y es lo que permite declarar una elección. Por otra parte, del Poder Judicial destacamos, y creo que es el interés de todos los ciudadanos, de todos los colombianos, es que el proceso electoral se desarrolle con tranquilidad y con transparencia, que todos los ciudadanos puedan votar
en todas las regiones de la geografía nacional libremente y sin ninguna restricción. Que si se llegan a presentar libremente, el que vende el voto no está votando libremente, además. No, lo comerció. Uh-huh. No está votando, entrega el alma. Y eso fue lo que ocurrió antes de la ley de garantías, durante la ley de garantías y ahora en dinero efectivo. El presidente no conoce límites morales, mucho menos de límites legales, doctor Pero Fernando. contra todo eso, además, es contra lo que hay que ganar, ganar y ganar. Y por eso la consigna tiene que ser votar y votar y votar. Votar con rabia en el corazón. Estoy votando por salvar la República. A votar. Y no me queda otra cosa que invitarlos este domingo, 5 de la tarde. Nos vemos aquí en los canales digitales de La Hora de la Verdad, porque tendremos transmisión exclusiva con la senadora Paola Holguín, que nos acompañará para analizar los resultados de ese domingo que tiene que ser histórico para la democracia de Colombia, doctor Fernando. La que no volverá al Senado de la República. ¿Cómo le parece? Sí. Por lo menos en este periodo, ¿no? Muy bien. Mucho que lamentar. Habrá que haber recordado, doctor Fernando, los debates de Paola Holguín en la Comisión Segunda del Senado de la República. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, doctor Fernando, no es más por este al oído. Ya usted tendrá para despedirse y recordar que el domingo nos vemos otra vez. Sí, me despido diciéndoles a todos a votar y a votar, porque este país lo vamos a rescatar. A votar. Centro Democrático, Salvación Nacional, pero a votar, con furia si quieren, con furia en el corazón. Hay que salvar la República. A votar. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. En Colombia lo que pasa en una región ya no se queda en una región. Si duele en el Cauca, se siente en el Valle. Si impacta Nariño, preocupa en el eje cafetero. Sumar fuerzas es comprender que lo que salva una región puede salvar a otra. Este 8 de marzo, con tu voto, seguimos sumando fuerzas. Vota al Senado, Centro Democrático, Cristian Garcés. Publicidad, política pagada. Este 8 de marzo, Colombia tiene una cita con la democracia. Y La Hora de la Verdad estará donde debe estar, informando con rigor, independencia y carácter. Desde las 5 de la tarde hora Bogotá, llevaremos todos los detalles de la jornada electoral en la que el país elegirá Congreso de la República y participará de las consultas interpartidistas. Porque el futuro de Colombia se decide hoy. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos.